Hola, a todos, aquí les dejo un fanfic que me gustó de One Piece, espero que les guste. Cabe aclarar que este fanfic yo no soy el creador, todos los créditos a su respectivo creador, en la descripción está el link del fanfic. Capítulo 1. El fuego y el sol. Resumen. Luffy ama a su hermano y haría cualquier cosa por él. Cuando Akainu está cerca de matar a Ace, Luffy hace lo que puede. Él lo salva. Advertencia. Sangre, gore, pequeño, y no tanto, los pensamientos suicidas de Ace que no son tan frecuentes, tal vez. Tenga cuidado, esto puede hacerte llorar. Luffy estaba corriendo. Estaba huyendo de los marines y de las personas que querían ejecutar a su hermano. Ejecutar a Ace. Luffy no se detendría ahora que estaba cerca de lograr su objetivo. Los infantes de marina los persiguieron en masa, y Luffy estaba luchando contra ellos de la mejor manera, sin importarle si los noqueaba o no. Lo único que le importaba era sacar a su hermano, la persona que estaba a su lado luchando junto a él, fuera de Marineford. Lejos de todos los que quieren hacerle daño. De vuelta al mar, de vuelta a su tripulación. Luffy decidió que le gustaba la tripulación de Ace. Estaban peleando con todo lo que tenían tratando de liberar a su hermano. Incluso ahora estaban haciendo un camino para los hermanos durante la retirada. Lucharon con uñas y dientes, y Luffy se ganó el respeto de la tripulación del emperador. Se preocupaban por Ace, y eso era todo lo que Luffy necesitaba saber. El viejo del mostacho era fuerte, tan fuerte que Luffy se sintió asombrado por la demostración de poder. Nunca realmente del hombre mismo, sino del poder puro que usó. Pero la parte más importante era que amaba a Ace. Se llamó a sí mismo padre de su hermano, y a Ace su hijo. Y Luffy sabía que lo que Ace más deseaba, aunque no lo dijo, era una familia. Un padre que lo deseara. Luffy conocía la forma en que su hermano se odiaba a sí mismo, la oscuridad que poseían sus ojos que nunca desaparecía, solo se enterraba. Luffy todavía lo vio cuando Ace se fue a su aventura, pero no lo mencionó. Luffy no menciona muchas cosas, porque sabía que Ace no lo escucharía, no en esas cosas. La forma en que se miró en el espejo y se estremeció cuando vio el comienzo del vello facial que se transformaría en un bigote. La forma en que no dormía algunas noches cuando pensaba que Luffy estaba dormido, mirando al cielo y preguntándose si merecía vivir. La forma en que no le importaban los golpes que recibía, las puñaladas, los disparos, las quemaduras porque Ace pensaba que se lo merecía. Luffy lo odiaba, pero intentó todo lo que pudo, y lo único que obtuvo como recompensa fue la tristeza disfrazada. Luffy lo odiaba. Pero cuando se encontró con Ace en Arabasta, la oscuridad era casi inexistente. Su hermano estaba feliz. Se iluminó cuando Luffy mencionó a su tripulación, con los ojos riéndose de los recuerdos. La oscuridad casi se había ido, una sombra de lo que era antes. Eso hizo a Luffy tan feliz, un cálido sentimiento estalló en su pecho, secretamente aliviado de que la pequeña preocupación que tenía por Ace fuera innecesaria. Ese Ace sabía que pertenecía a un lugar que no estaba con Luffy. Luffy se separó de su hermano con esperanza para el futuro. Tener la esperanza de que Ace no desapareciera porque era demasiado. Que todas las palabras y burlas no llegarían a él. Luffy sabía que Ace era fuerte, pero Luffy sabía que la fuerza mental era una batalla diferente. La batalla que Luffy vio pelear todos los días, aguantando y sin pasar nunca por el borde. Luffy recordó momentos en los que vio que la oscuridad en los ojos de su hermano se hacía más profunda, cuando miró demasiado fijamente a un acantilado. Cuando miró demasiado una rama robusta. Cuando miró por mucho tiempo un cuchillo en la Grey Terminal. Luffy siempre se las arreglaba para distraer a Ace, distrayendo su mente de lo que fuera con lo que estaba luchando. Eso sucedió a menudo después de la muerte de Sabo, y especialmente en el aniversario. Hizo lo mejor que pudo, tratando de consolar a su hermano con todo su amor y adoración. Luffy sabía que ayudaba, pero la oscuridad nunca desaparecía por completo. Su tripulación lo ayudó. Tenía más personas de las que depender. Más gente para ayudar a Ace cuando lo necesitaba. Más personas a las que amar. Porque Luffy sabía, conocía todas las aspiraciones y esperanzas de su hermano mayor, solo quería que su preciosa gente fuera feliz. Cuanto más ayudaba, más lo apoyaban, mejor se volvía. En Dawn, Ace solo tenía a Luffy y los bandidos, el abuelo solo venía unas pocas veces al año. No ayudó a Ace. No tenía el apoyo que necesitaba. Luffy siempre estaba preocupado pero lo disimulaba bien. Había una razón por la que nunca dejó el lado de Ace. Luffy le confió a Ace su vida y su sueño, pero Luffy siempre supo que a Ace no le importaba particularmente su vida. Luffy hizo lo mejor que pudo, pero su mejor esfuerzo no siempre fue suficiente.
Así que Luffy estaba tan feliz de que Ace fuera mejor, de ser él mismo sin miedo. Pero en Marineford, mirando los ojos de su hermano, Luffy vio que la oscuridad volvía a aparecer. Cuanto más duraba la guerra, más oscuros se volvían sus ojos. Hizo que fuera más rápido, más fuerte que nunca. No había forma de que permitiera que Ace se transformara de nuevo en su estado de infancia. No había manera de que permitiera que mataran a Ace en la miseria y la depresión. Cuando Ace le dijo a Luffy que se fuera, que no interfiriera con su aventura, Luffy gritó sus verdaderos sentimientos. Luffy era el hermano de Ace, y no importaba lo que fueran. Marine, pirata, bandido, civil, cazarrecompensas. No importaba, Luffy siempre vendría a ayudar a su hermano. La determinación de ayudar a Ace no tendría fin, y era un tonto si pensaba que Luffy se rendiría así como así. Iría a los confines del mundo para rescatar a su hermano. Su tripulación estuvo de acuerdo con la declaración de Luffy, el rugido que incluso notó en su estado de adrenalina. Los Barba Blanca y Luffy estaban de acuerdo, y ese fue el momento en que a Luffy le gustó la tripulación. El anciano era fuerte, y la tripulación que comandaba también lo era. Si Luffy no tuviera su apoyo, nunca habría llegado al puesto de ejecución. Sabía que habría muerto hoy si no fuera por ellos, las llamadas cercanas se volvieron demasiado cercanas. Luffy pasó junto a piratas e infantes de marina en su retirada, cubriendo la espalda de Ace y él cubriendo la de Luffy. Luffy se esforzaba por seguir corriendo. Para trabajar sus piernas y brazos temblorosos, que estaban cubiertos de sangre, suya o de marines. No le importaba la distinción. Su cabeza latía con fuerza, el cansancio intentaba tirar de él hacia abajo detrás de sus ojos. Venas ardiendo por el uso excesivo de Gear Second. Huesos destrozados por la aplicación de Gear Tit. Sangre brotando de los cortes causados por cuchillas o la apertura de sus heridas de Impel Down. Su cuerpo era un desastre, pero siguió moviéndose. Tenía que hacerlo porque en el momento en que se detuviera, colapsaría. Lo único que lo mantenía en marcha eran las hormonas de adrenalina de Iva. Luffy podía sentir que los efectos comenzaban a desaparecer, sus cojeras comenzaban a fallar. Todo lo que Luffy podía pensar era que tenía que seguir moviéndose, ponerse a salvo. Sacar a Ace de aquí. Barba Blanca es un cobarde. Alguien que ha pasado su mejor momento y aguanta a pesar de que es una reliquia de la vejez. Ace se congeló a su lado, Luffy se detuvo después de que su hermano se detuviera. Miró hacia atrás y vio que el chico del magma comenzaba a hablar mal del viejo. El rostro de Ace ganó furia justiciera, el fuego comenzó a arder en su mano. El pecho de Luffy se contrajo al reconocer ese rostro. La cara que mostró Ace estaba más que enojado y no se detendría hasta que su oponente estuviera en el suelo, inconsciente o muerto. Ace. Se acercó a su hermano, algunos miembros de la tripulación de Ace lo detuvieron. Los brazos envolvieron su pecho, manteniéndolo en su lugar. Todo lo que pudo hacer fue ver a Ace atacar al almirante, quien estaba más que ansioso por contraatacar. La cara del hombre hizo un punto frío en el estómago de Luffy. Luffy sintió miedo, pero no tenía idea de dónde venía el sentimiento, pero sabía que algo estaba por suceder. Y Luffy tenía razón cuando Ace gritó de dolor, agarrándose el brazo. Ace. Tú puedes ser fuego, pero yo soy magma. El magma es más caliente. Luffy no supo cuándo, pero los brazos que lo sujetaban se habían ido, mirando para correr hacia adelante, yendo en ayuda de su hermano. Pero cuando dio 2 pasos delante de él, sus piernas cedieron. Finalmente fallaron, dejando a Luffy inmóvil. Luffy se quedó boquiabierto, la debilidad tirando de él hacia abajo. Los bordes negros de su visión se estaban cerrando, pero Luffy vio que algo flotaba frente a él. Luffy se centró en él, notando que era la vibrecar de Ace. Era pequeña, ni mucho menos del tamaño que tenía cuando lo consiguió. Mostraba lo cerca que estaba Ace de haber muerto. Luffy se acercó a él, sin querer separarse de una parte de su hermano, mostrándole a Luffy que estaba vivo. Sus manos estaban temblando, y la energía fue extraída de su cuerpo. ¡No! Luffy. Luffy miró hacia arriba y vio al almirante justo enfrente de él, con el puño listo para atacar al pirata novato. Luffy vio a Ace correr hacia él, con los ojos muy abiertos y asustado. Parecía más asustado de lo que Luffy lo había visto nunca. Horror en sus ojos y desesperación en su cuerpo. Ace corrió frente a Luffy, de regreso al marine, listo para matarlo. Luffy abrió mucho los ojos al ver a su hermano, listo para dar su vida por él. ¡No! ¡No! El pensamiento causó una sensación de repugnancia tan fuerte que lo conmocionó. Luego se volvió extraño, el mundo se ralentizó a paso de tortuga, nadie se movía. Fue como si el tiempo se detuviera.
Luffy luego lo vio en su cabeza, jugando para nadie más que para él mismo. Vio a su hermano, de pie frente a él, con un puño en el pecho. Luffy vio a su hermano caer y lo vio colapsar en los brazos de Luffy. Lo vio toser sangre, los ojos se le llenaron de lágrimas. Vio el movimiento de sus labios, pero no se escuchó ningún sonido. Vio a un médico tratando de salvar a Ace, pero sacudiendo la cabeza, su hermano se hizo tanto daño para no curarse. Luffy vio a su hermano respirar por última vez, lo vio cerrar los ojos. Lo vio caer al suelo, Luffy ya no lo sostenía, la sangre salpicaba la piedra fría e implacable. Sintió el dolor y la angustia que todo lo consumía. La sensación de perder al último hermano que tuvo, el que estuvo a su lado durante toda su vida, sin dudar nunca de él. El sentimiento de soledad. Luffy volvió a sí mismo, el mundo quieto y estático. No sabía lo que pasó, pero sabía que era verdad. El mundo volvió a moverse, la escena que Luffy acababa de ver, pero esta vez era real. Luffy vio a su hermano, dispuesto a dar su vida, dio su vida, por Luffy. Luffy sintió un poder creciente dentro de su pecho, suficiente para una última explosión de poder. Luffy ya sabía lo que iba a hacer. Luffy extendió la mano, extendiendo su brazo hacia Ace. Sus piernas estaban demasiado débiles, no podía moverse aunque quisiera. Sus brazos aún funcionaban, así que eso fue lo que usó Luffy. El joven de 17 años empujó a Ace hacia adelante, lo que hizo que tropezara y cayera, haciendo que el puño que lo habría matado pasara justo por encima de él y no lo alcanzara por completo. Pero no perdió por completo su objetivo. Cuando Akainu falló a Ace, su trayectoria no cambió. El puño de magma golpeó a Luffy en el pecho, quemando parte de su camisa. Entonces el dolor golpeó. Su puño se incrustó en el pecho de Luffy, quemando todo lo que tocaba. Sus órganos estaban siendo cocinados, golpeados abrasándolo desde adentro. Quemó y ardió. Huele. 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 Luffy gritó. Su pecho estaba ardiendo, y un dolor agonizante atormentaba su cuerpo. Sus ojos amenazaron con cerrarse, el negro acercándose cada vez más. El puño se retrajo, dejando una herida que hizo que su pecho se invirtiera. Luffy conocía el dolor, nunca estuvo sin él, pero esto se sentía como el infierno. Su cuerpo estaba encerrado, con demasiadas señales de dolor en la cabeza. Hacía demasiado calor, un calor sofocante que hacía sudar a Luffy. Luffy no podía pensar, el dolor ardiente hacía que todo fuera más difícil de notar. La sensación de ardor no mejoró, empeoró. El calor era tan intenso que quemaba todo lo que tocaba. Luffy apenas pudo controlarse cuando comenzó a perder la sensibilidad en el pecho. Todo estaba empezando a volverse insensible, vacío. Luffy podía sentir que estaba perdiendo la sangre que había logrado conservar. Podía sentirlo en su pecho, derramándose sobre el suelo. El dolor solo estaba disminuyendo porque sus terminaciones nerviosas estaban siendo quemadas y dañadas más allá de toda reparación. Luffy sintió que unas manos lo sostenían, sus ojos parpadeaban, ligeramente delirante por el dolor. Enfocó su visión nublada en el rostro que parecía estar gritándole. Luffy recuperó la vista al ver el rostro horrorizado de Ace sobre él. Escuchaba estática, todo distante. Luffy sonrió a la cara de su hermano porque Ace era el único que podía amarlo así. Y eso hizo que Luffy se sintiera tan satisfecho. Cuando Ace escuchó el espeluznante grito de dolor, algo en él se rompió. Corrió hacia su hermano, olvidándose de todo. Luffy. Ace sostuvo el cuerpo golpeado y ensangrentado de su hermano en sus brazos, sintiendo la sangre vital de su hermano deslizarse bajo sus dedos. Los brazos de Ace temblaban, el horror en lo profundo de su pecho. Vio la herida en el pecho de Luffy, podía observar sus costillas. Ace podía ver cómo se movían sus órganos, la forma en que algunos de ellos se desgarraban. Vio los bordes de la herida arder y supurar, aún algo del magma en su piel. Ace frenéticamente le quitó eso a su hermano, sin importarle que también se quemara por el calor. Luffy era un peso muerto en sus brazos, su cuerpo inmóvil y quejumbroso. Ace colocó una mano gentil sobre la cara de Luffy, untando la sangre en la cara pálida de su hermanito, el sudor frío apareció en su piel. Luffy nunca debería estar tan pálido. Luffy todavía respiraba pero no hizo nada para ayudar al estado mental de Ace. Le dio unas palmaditas en la mejilla, tratando de que Luffy se despertara. Vamos, Luffy. Por favor, abre los ojos. La voz de Ace era suave, pero las emociones que surgían no lo eran. El horror y la devastación llegaron en igual medida. A Ace no le importaba nada a su alrededor, se centró en su hermano herido.
Ace vio a Luffy agitar los ojos, mirándolo con ojos legañosos. El rostro de Ace se derrumbó ante la mirada, viendo el dolor contenido dentro de ellos. Entonces Luffy sonrió, sus ojos solo mostraban amor por Ace. Ace sintió que su pecho se rompía. Yo, te salvé. Ace asintió, con los ojos llenos de lágrimas, que aún no caían. Se tragó la piedra que tenía en la garganta. La voz de Luffy era suave, solo escuchada por Ace a través del ruido del campo de batalla. Espera, Luffy. Ace gritó, sin importarle la forma en que su voz se quiebra, el dolor tiñendo su voz. Doctor. Doctor. Trae tu trasero aquí, por favor. Alguien se acercó a él, uno de los médicos de sus aliados de los recuerdos de Ace. El médico palideció ante la herida, sin mover las manos. Negó con la cabeza, su rostro mostrando desesperanza. No. No. Ace volvió a Luffy, los ojos frenéticos. Luffy no podía morir, no podía. Ace tomó el rostro de su hermano, las lágrimas cayeron sobre el rostro de Luffy. Luffy, quédate conmigo, ¿de acuerdo? Quédate conmigo. Luffy continuó sonriendo, solo haciéndose más grande. Ace nunca pensó que diría esto, pero odiaba esa sonrisa. ¿Por qué hiciste eso? Ace quería saber. Vio que el rostro de Luffy cambiaba un momento antes de que lo apartara del camino del ataque. La expresión reconocible de la determinación absoluta. Te vi morir, Akainu te mató, a ti. Yo no quería eso. Quiero que vivas. Ace puso su cabeza contra su pecho, empujando a Luffy más para acercarse a él. Ace escuchó la aspereza de la voz de Luffy, debilitándose cada segundo. Luffy empezó a toser, y Ace vio que empezaba a toser sangre, burbujas del líquido apareciendo en la comisura de su boca. Empezó a fluir por su rostro, cayendo sobre el pecho de Ace. Ace estaba acunando a Luffy contra su cuerpo, oh tan gentil. Ace envolvió sus brazos alrededor de su hermano pequeño, aferrándose a él como si fuera su vida. Idiota. Luffy se rió entre dientes, más sangre subiendo por su garganta. Luffy levantó una mano temblorosa, colocándola sobre la cara de Ace, manchándolo de más sangre. Fue un gesto de acunación como lo que estaba haciendo Ace, pero más una palmada que otra cosa. Me gusta tu tripulación. Parecen agradables. Ace asintió, totalmente de acuerdo con lo que decía Luffy, las lágrimas fluían libremente. Ace podía sentir que el cuerpo de su hermano comenzaba a fallar en sus brazos, su corazón se desaceleraba y sus pulmones luchaban por respirar. Sí. La voz de Ace se quebró, pero continuó. Sí, son los mejores. Luffy sonrió, sus ojos tenían más sabiduría de la que debería tener un niño de su edad. Ellos te aman. Ace, quédate con ellos. Ellos, te hacen feliz. Ace tragó saliva y se secó las lágrimas antes de que bloquearan su vista. Lo haré. Lo haré, Luffy. Luffy se rió con un pequeño sonido entrecortado que hizo que Ace se rompiera aún más. Su hermano se estaba muriendo y Ace no podía hacer nada. A Ace no le importaba estar en medio de una guerra, sollozó. Sus lágrimas empaparon la camisa dañada de Luffy, las emociones eran casi abrumadoras. Ace. Ace miró a su hermano, la mano cayendo, llano en su mejilla. Tu equipo puede ser genial. Pero mi equipo es mejor. Ace se rió entre dientes débilmente, el dolor tratando de tragarlo. Solo tenías que intentar superarme. Luffy sintió, el dolor destrozando su cuerpo ante el movimiento. Luffy lo atravesó. Cuídalos por mí, ¿quieres? Ace casi se rompió en ese momento. Ace sabía cuánto atesoraba Luffy a su tripulación, así que esto dice algo. No esperaba despertar. Lo haré. Te prometo que cuidaré de tu tripulación. Zoro es tu primer oficial, ¿verdad? Luffy sonrió suavemente ante la mención, mejor, amigo. Ace se mordió el labio, las emociones amenazaban con abrumarlo. Los ojos de Luffy comenzaron a parpadear más, comenzando demasiado cerca por más tiempo. El pánico estalló en el pecho de Ace, más palmaditas frenéticas en la cara de Luffy para mantenerlo despierto. La sangre estaba dejando a Luffy más rápido, manchando el suelo a su alrededor. La sangre se acumulaba alrededor de Ace, pero mantuvo su atención en su hermano pequeño, que se estaba muriendo en sus brazos. Vamos Luffy, sigue hablando, ¿de acuerdo? Va a estar bien. Todo va a estar bien. Ace sostuvo a Luffy con más fuerza, tratando de poner a Luffy en una posición más cómoda. Todavía estaba tosiendo sangre, manchando su rostro aún más. Ace vio que los ojos de Luffy se nublaban, lo que hizo que comenzara a entrar en pánico aún más. Luffy le sonrió, abriendo la boca. Ace, no me arrepiento de nada. Recuerda eso. ¿Entendido? Así que recuérdame cuando me olvide. Quédate conmigo.
Luffy levantó la misma mano temblorosa y se la puso en la cara. Su sonrisa se transformó en una más suave que ya tenía en su rostro. Estoy cansado. Voy a tomar una siesta ahora. Ace comenzó a sacudir a Luffy suavemente, más horror en su rostro. No, no, no. No hagas eso, sigue hablando, ¿de acuerdo? Sigue hablando. Luffy comenzó a cerrar los ojos, Ace cada vez más frenético. Las lágrimas corrían por su rostro. El dolor colgaba de su marco, sosteniendo a su hermano. Ace miró hacia abajo, viendo a Luffy cerrar completamente los ojos. Su cuerpo se quedó inmóvil, ya no se movía. Su pecho dejó de subir y Ace no pudo sentir nada. Ace levantó una mano temblorosa y la puso sobre su pecho, tratando de sentir los latidos de su corazón. No podía sentirlo. No podía sentirlo. Ace habló en voz baja, pero su voz estaba quebrada. Luffy. Luffy, abre los ojos. Por favor, abre los ojos. Luffy se quedó en silencio y no abrió los ojos. El cuerpo de Ace se entumeció, todo se volvió demasiado. Su hermano no podía estar muerto, no podía. Se suponía que se convertiría en el rey de los piratas, no podía morir aquí. Estaba demasiado quieto, Luffy nunca estaba quieto. Se suponía que debía estar rebosante de energía, excitable y sonriente. No debería estar sangrando aquí. Ace se rompió. Gritó, sollozando abiertamente. Su pecho se sentía como si se estuviera quemando, no podía parar. Se acurrucó alrededor del cuerpo de su hermano, demasiado angustiado para hacer otra cosa. El cuerpo de Ace estaba temblando, el sudor frío aparecía en su piel, las emociones se desparramaban. Tocó la cara de Luffy, desesperado porque todo fuera un mal sueño. Luffy, no te atrevas a dejarme. El cuerpo de Ace encerrado, las lágrimas empapando el rostro ensangrentado de Luffy. El rostro que se volvía más y más pálido cuanto más tiempo permanecía allí. La cara inmóvil de Luffy estaba mojada por las lágrimas de Ace. Luffy. Ace entró en su propia pequeña burbuja, sin darse cuenta del mundo exterior cuando esa burbuja explotó en medio de su dolor. Un engendro del diablo asesinado. Buen viaje. Ace se quedó inmóvil, el dolor fue reemplazado por una ira que lo consumía todo. Reconoció el pesado acento del almirante que hirió a su hermano. Sintió los pasos, y Ace dejó suavemente el cuerpo ensangrentado de Luffy. Caminó hacia el sombrero de paja que voló de la espalda de Luffy cuando fue golpeado. Lo agarró y volvió al cuerpo de su hermano y lo colocó encima del corazón de Luffy. Ace tenía cara de muerto, luchando por mantener su rostro serio. Miró al almirante, que estaba sonriendo, y no pudo más. Ace sintió que la rabia lo consumía, y sintió que sus llamas reaccionaban a sus emociones. Ace se volvió hacia el hombre, todavía tenía lágrimas en el rostro. Sus llamas ardían y las vio escapar de su cuerpo. Lo lastimaste. Lastimaste a mi hermano. Su visión se puso roja. Ace no lo notó, pero una ráfaga de Haki del Conquistador emanó de él, noqueando a más marines que se acercaban constantemente. Ace ni siquiera podía ver la forma en que sus llamas rojas se transformaban en azules, haciendo que las áreas circundantes brillaran con el calor. Ace lanzó un puño de fuego con toda su potencia a la cara de Akainu, viendo la forma en que su rostro cayó, y trató de esquivar. Las llamas lo tocaron y Ace pudo ver el comienzo de las quemaduras en sus brazos. El rostro de Akainu mostraba su incredulidad ante la situación. El fuego es más caliente, idiota. Ace fue hacia Akainu con una rabia ciega, nada pudo detenerlo. Akainu mató a su hermano menor, el que lo salvó, en más de un sentido. El que permaneció a su lado, sin desfallecer nunca en su cuidado. El que lo salvó después de la muerte de Sabo, anclándolo de hacer cualquier cosa temeraria. El que lo cuidaba. Ace era el hijo del criminal más atroz del mundo, y a Luffy no le importaba. Luffy lo amaba porque era Ace, y eso era todo lo que Luffy necesitaba. Y ahora Luffy se había ido. Enviado demasiado pronto por un imbécil que ni siquiera podía saber por qué Luffy era una de las mejores personas del mundo. Luffy era el maldito sol y siempre debería brillar, pero este bastardo lo mató. El agujero en su pecho no tenía nada que ver con sus heridas. Ace sintió la pérdida de su hermano en su alma. Ace vio una explosión de llamas azules y amarillas que golpearon a Akainu y lo obligaron a retroceder. Reconoció las llamas de Marco, pero estaba demasiado enfadado como para siquiera saludar. Ace se acercó cada vez más al almirante, la ira alimentaba cada uno de sus movimientos. No se detendría hasta que Akainu fuera una patata frita en el puto suelo. Un brazo apareció alrededor de su pecho, tirando de él hacia atrás. Giró la cabeza y vio que Marco lo miraba con simpatía en los ojos. Tenemos que irnos, Ace y hoy.
Ace luchó por salir del agarre de Marco, pero no se movía. Ace todavía luchaba cuando Marco lo arrojó sobre su hombro, huyendo del almirante. No, no lo hagas. Él mató a mi hermanito. Déjame ir. Marco miró hacia abajo y corrió hacia adelante, sin escuchar la demanda de Ace. Ace extendió la mano, mirando la distancia que estaba lejos de su hermano. Vio su cuerpo alejarse más y más, inmóvil y tranquilo, sangre a su alrededor. Ace tenía lágrimas en los ojos y se acercó desesperadamente. No podía dejarlo. No podía dejar a su hermano en manos de los marines. Necesitaba al menos recuperar su cuerpo. Deténgase, por favor. Él es mi hermano. Ace luchó, tratando de volver. Vio a Grams en el suelo siendo retenido por Sengoku, llorando. Vio que el hombre afro parecía horrorizado, con lágrimas en los ojos y murmurando sobre sombrero de paja. Vio que Inbei tenía lágrimas en los ojos, cubriendo su retirada pero visiblemente angustiado. Crocodile miró a Luffy con los ojos vacíos, y tal vez algo de tristeza en lo más profundo. Vio a sus hermanos mirar a Luffy con arrepentimiento y lágrimas, ya que se habían encariñado con el niño durante la guerra. Y finalmente vio a Pops con una cara de pura ira, golpeando a Akainu contra la fría piedra de Marineford, sacudiendo y desgarrando el suelo con su poder. Sin embargo, a Ace no le importó, las lágrimas llenaron su visión. Él falló. Le prometió a Sabo que cuidaría de Luffy, pero ahora estaba muerto porque salvó a Ace. Luffy murió por él, y todo lo que Ace podía pensar era que era un ser humano horrible que ni siquiera podía proteger a su hermano pequeño. Sabo, lo siento mucho. Ace luchó, aún más, los ojos borrosos por las lágrimas. Marco, por favor déjame ir. Ace se retorcía en el agarre de Marco, todavía sobre su hombro. Marco le devolvió la mirada y la tristeza colgaba de su mar. Lo siento, Ioi. Hubo un golpe en la parte posterior de su cuello, y todo se oscureció, llevándolo a la inconsciencia. El último pensamiento que tuvo fue que no merecía vivir si Luffy estaba muerto en lugar de él. Neugate vio a su hijo perder el conocimiento, Marco lo noqueó para sacarlo de aquí. Sostuvo una profunda tristeza ante la escena del joven novato muerto en el suelo salvando a su hijo. El pirata mayor vio al novato sacar a su hijo del camino de un ataque que lo habría matado, sacrificándose por su hermano. Vio a su hijo rogar que el niño siguiera con vida, que se quedara con él. Neugate vio a Ace romperse en 1.000.000 de pedazos y la rabia que tenía por Akainu, dañando al almirante con llamas azules. Neugate lloró por el chico que acababa de conocer, pero sabía que Ace sería destruido por su muerte. La forma en que se iluminó ante la mención de su hermano mostró el amor que Ace tenía por el niño. Ace sostuvo a su hermano en sus brazos mientras moría, llorando por él. Neugate sintió crecer la furia en su sistema, rabia por su hijo que perdió a una de las personas más importantes de su vida, si no la más importante. Straw Luffy dio su vida por Ace, y Neugate pensó que era apropiado que le diera a Akainu un golpe dañino para el niño. Neugate le habría dado al chico un lugar en su tripulación si todos sobrevivieran al día, pero ahora ni siquiera tenía la oportunidad de que el niño tuviera un hijo. Y eso enfureció a Neugate. Cubrió la retirada de su hijo, alejando a los marines de su familia, del hijo que había perdido demasiado. Luchó y luchó, los enemigos intentaban mantenerlo abajo, pero Neugate lo superó. Era el hombre más fuerte del mundo y no se hundiría. Papá. Vamos. Marco gritó eso, desesperación en su voz. Neugate miró hacia atrás y vio a su hijo inconsciente sobre los hombros de Marco, con lágrimas en los ojos a pesar de que estaba dormido. Ace parecía destrozado, con el rostro lleno de dolor. Neugate miró a sus enemigos, viéndolos avanzar. Neugate sabía que esta no era su era, pero no podía irse todavía. Contuvo el aliento, dando poder a sus pulmones. Pensó en el joven con un sombrero de paja y en un hombre que era su rival. Tenía que hacer una última cosa. Necesitaba dar sus últimas palabras al novato que salvó a su hijo. El One Piece es real. Sonrió ante el caos que se creó, los marines en estado de shock. Le dio un puñetazo al aire con toda su potencia, destrozando todo a su paso. Daría su vida por su familia, pero sabía que hoy no era el día de su muerte. Su hijo lo necesitaba, y él nunca dejaría a su hijo sufriendo. Tenía un trabajo que hacer como padre de Ace, y lo haría. Eso significa que no puede morir hoy. Se retiró con su familia, superando los ataques de los marines y su ex hijo. No permitió que nadie le diera un golpe, sabiendo que si recibía más daño podría morir. El mocoso pelirrojo apareció y puso fin a la guerra, para el desapercibido alivio de Neugate. Vio a Marco llevar a hacia uno de los mini mobies, afortunadamente no tan herido.
Neugate miró hacia atrás sobre el campo de batalla, notando a todos los hijos que perdió hoy. El dolor colgaba de su marco, pero una cosa le llamó la atención. No puedo encontrar el sombrero de paja.